Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer saludarte. Igualmente, Aquí Paco, confinado en casa. pues no hay de otra y además de que, a Ajá. ver, cuéntanos, Paco, ¿qué está pasando? Digo, dentro de los deportes, bueno, dicen que el rey de los deportes es el béisbol y ahora está de moda por el presidente, pero mi percepción, y tú sabes más de esto, mi percepción es que en realidad el rey de los deportes en México se llama fútbol. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? Mira, Rodolfo, estás en lo cierto porque sí, el rey de los deportes se le dice de manera romántica al béisbol aquí y sobre todo en nuestro país, no como en Estados Unidos, que sí es un rey de los deportes, es una industria muy grande, es una industria capaz de generar millones y millones de dólares como es el deporte en los Estados Unidos. Pero en México, yo más que llamarle el rey de los deportes al fútbol, le llamaría el Rey de los empresario más exitoso, el rey el de los empresario más negocios. exitoso, el rey de los negocios, El rey, exactamente, Rodolfo. Es el rey de los negocios del fútbol, que hoy vive un momento complicado, que hoy vive una realidad que quizás jamás se pudieron haber imaginado, pues los empresarios que invierten ahí y nadie de los que estamos inmersos en diferentes sectores dentro de esta industria del fútbol nos pudimos haber imaginado que íbamos a estar parados un mes por esta contingencia del COVID-19, ¿no? Y que ha generado un sinfín de situaciones que ahorita no la estamos palpando del todo, Rodolfo, pero con el paso del tiempo se van a ver las afectaciones, ¿eh? A ver, Paco, eso nos interesa mucho para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, porque bueno, lo clásico era el fin de semana, las cheves, la botana, los amigos, ver el fútbol, las quinielas, las apuestas, pero ahora, ¿qué está sucediendo? No hay fútbol, dices, durante un mes no ha habido, pero durante otro mes no va a haber. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo con el fútbol? ¿Tienen compromisos económicos? ¿Tienen compromisos con sus jugadores? La pregunta primero es, en el caso de los jugadores, que son los trabajadores del fútbol, ¿ellos están percibiendo su salario normal? No, Rodolfo, y me iría más abajo, o no decir más abajo por menospreciar o por desdeñar. Sí, Me irían en un orden de una pirámide, ¿no? sí. Todo el mundo vemos lo que son los jugadores, las figuras, los primeros en aparecer dentro de un club, ¿no? O la parte visible de un club. Pero ellos han entrado en una negociación con los directivos, con los presidentes, para diferir salarios. En algunos casos hasta el 50% les están difiriendo hasta que termine esta contingencia por el COVID-19. Esto para amortiguar, para proteger a los empleados de los clubes. Me refiero a empleados del área administrativa, empleados del área operativa, gente que no trabajan de manera directa para el club, pero que de alguna manera tienen que ver con el desarrollo o con el funcionamiento de los equipos. Eso es lo que están haciendo. Están difiriendo del 50% de los salarios. Hay clubes que no lo hacen con todos los jugadores, dependiendo del sapo la pedrada, dijera mi abuela, dependiendo de la cantidad de dinero que gane uno u otro jugador, es como se están difiriendo los salarios. En estos casos no se toca ni a los jugadores de las categorías sub-20, ni sub-17, ni tampoco a los equipos femeniles. Todo está enfocado a los primeros equipos, Rodolfo. Todo a los primeros equipos, exclusivamente. Sí. Ahora, ¿qué sucede, Paco Arredondo, qué sucede en esta industria? La vez anterior que platicamos, tú decías, es una industria, el fútbol es una industria. ¿Qué sucede con los compromisos con las televisoras? Ellos tienen pactados espacios, y ¿qué está sucediendo con esos espacios? Uno, si no hay fútbol, no hay transmisión. Si no hay transmisión, no hay venta de publicidad. Si no hay venta de publicidad, no hay ingresos. ¿Qué están haciendo los dueños de los clubes? ¿Están pagando a las televisoras les están reclamando? ¿Qué hacen? Porque yo he visto algunos partidos que andan nada más solitos a juegue y juegue sin gente. Mira, México está parado el fútbol, no hay acceso a los estadios, no hay actividad desde el pasado 15 de marzo. Sí. ¿Qué hicieron las televisoras? Las televisoras les pagan a los clubes los derechos de transmisión. Yo, Paco Arredondo, le vendo a la productora Matarili León los derechos de mi imagen, ¿no? Y tú, productora Matarili León, me pagas a mí, ¿no? Sí.
Y bueno, aquí lo que se está haciendo en primera instancia, en una coordinación entre la liga y las televisoras, Sí. en este caso te puedo hablar por el tema de TUDN, o Televisa Deportes, donde yo laboro desde hace 17 años, se generó la idea de la I-Liga, que es los juegos virtuales, los juegos de consola, con el FIFA 20 y todo ese tipo de situaciones, que las nuevas generaciones juegan como tú y yo quizá jugamos en la calle, ¿no? Sí. Ahora ellos lo juegan a través de los monitores y de las pantallas. ¿Virtual? ¿Qué se está haciendo? Virtual. Se transmiten esos partidos a través de la televisión, a través de TUDN, a través de las diferentes plataformas, Claro Sport, Televisión Azteca. TUDN, te insisto, fue el creador de esta idea junto con la Liga. Y lo que se está haciendo es transmitir partidos con virtuales, es decir, los equipos de la primera división mexicana de la Liga MX están programados en esa consola de la I-Liga, de lo que es el formato de FIFA a través de los videojuegos. ¿Y cómo lo desarrollan? Cada club designa 3 jugadores por jornada, se juegan partidos desde la fecha 1, que se tomó el calendario de la fecha 1 del Clausura 2020, y eso te permite darle salida a los patrocinadores que ya tenías de alguna manera arreglados, ¿no? Cada vez que se aparece un gol o se anota un gol, aparece el patrocinador que estaba pautando esa parte de los partidos. Es la manera que se encontró a través de la I-Liga, pero eso solamente es para los patrocinadores, para las televisoras. Esa es una esa es una parte nada más. Es mínima la parte que se alcanza a recuperar ahí. Los clubes no tienen los grandes ingresos por ese tipo de situaciones. Están buscando alternativas y por eso la urgencia de que ya vuelva la actividad, pero no se va a levantar esto hasta que no se termine el tema de la pandemia del coronavirus, ¿no? Hoy anunciaban que estamos entrando en la tercera fase, que es la fase del ascenso, que de alguna manera a la misma liga, a la misma federación, expertos en epidemiología les habían hecho saber que era imposible pensar en un regreso a la actividad en abril o mayo, porque estamos entrando en el ascenso y después vendrá ya el descenso de esta situación, ¿no? Y se viene entonces otra sequía en los deportes, ya los afectó, y ya no solamente es el fútbol, ya son todos los deportes en general que no se pueden practicar, y para los que están dentro de esta industria, pues la afectación económica va a ser severa. Y lo que me queda... Sí, dime. Nada más te pongo un dato. En las dos, se estima que por jornada, el fútbol mexicano, en global, los 18 clubes en la Liga MX, generan cada fin de semana alrededor de $20 millones. 20 millones de dólares. Cada fin de semana. Estamos hablando que desde el 15 de marzo a la semana subsecuente ya no hay fútbol. Estamos hablando de arriba de $100 millones los que han dejado de ingresar a la industria del fútbol mexicano en global, en global. Es impresionante, Paco Arredondo, lo que nos estás diciendo. Es impresionante la cantidad de recursos económicos de los que ya no están fluyendo. $100 millones son 2,000 millones de pesos. Aproximadamente, sí, más o menos, sí. Sí, estaba 24, pero para redondearlo a 20 pesitos, pues estamos hablando de una cantidad impresionante de dinero que no está fluyendo, y esto, pues evidentemente que va a generar en un muy corto plazo una crisis económica, que es lo que estamos viendo. Por todos lados está pegando en el sector turístico. Hay una situación, sí, es una industria como el sector turismo, como el área, la industria o lo que es el sector agropecuario en este país, la agrícola. Un experto en economía y deportes, Luis Ramón Carazo, me comentaba hace cerca de 25 días que la industria del fútbol representa el 2 o 4 puntos del Producto Interno Bruto de nuestro país. Es demasiado. El fútbol es muchísimo. El fútbol nada más, la industria del fútbol. El del 2 al 4% del Producto Interno Bruto es muchísimo. Sí, es muchísimo. Muchísimo. Porque el fútbol, te insisto, Rodolfo, lo vemos por los futbolistas, lo vemos por el tema de las transmisiones de televisión, pero hay un mundo dentro y fuera del fútbol, de familias que viven de manera directa o indirecta del fútbol,
los que venden, muchos nos vamos saliendo del tema de los que venden los sopes afuera del estadio, sí, pues, los que venden las playeras, los que hacen los cubeteros, souvenirs, sí, los cubeteros, la industria del fútbol está golpeada por el COVID-19 en México y en el mundo, por eso la urgencia de que vuelva ya, ¿Y crees, ahora, pero para volver se necesita que se levante esta contingencia? Estamos en la fase 3 y hay creo que hasta 5 fases, no sé cuántas. ¿Hay cuántas? 6 fases, nos dicen. Hay 6 fases del COVID y estamos en la tercera, imagínate, Paco Arredondo. Sí, es lo que te decía. Hace unos días la federación, la liga intentó tener un diálogo directo. Los dueños de los equipos buscaban tener un diálogo directo con el subsecretario de Salud, con Hugo López-Gatell, para que les diera un panorama o les dijera, miren, no los quisieron ni recibir. A ese nivel está la preocupación y la angustia respecto a cómo está golpeando, aparte de una de las industrias que genera recursos para este país, ¿no? Es más allá de correr por una pelota, No, bueno, es que esto ya yo no tenía una dimensión de lo que representa. Nada más, quitémosle los pesos y los centavos. La proporción del porcentaje de aportación al Producto Interno Bruto lo dice todo. No me quedo con el 2 ni me quedo con el 4. Lo vamos a promediar. 3% del Producto Interno Bruto no lo tiene ninguna actividad de la que, bueno, sí hay algunas actividades, por ejemplo, el turismo, digamos, sí, evidentemente, pero el fútbol, la industria del fútbol es impresionante lo que tiene de aportación al Producto Interno Bruto. No quiero pensar en las cerveceras, Paco Arredondo, porque son los que más venden. Se vende más cerveza que ni semillas, ni papitas. La cerveza es el artículo de consumo básico en el fútbol. Sí, es uno de tantos, ¿no? Hace muchos años, hace 27 años, se hablaba mucho del tema de los esquilmos, que si la venta de la cerveza, del refresco, de las palomitas en el fútbol. Esa parte pasó a ser, yo creo que el 5% de los ingresos hoy para los equipos, O sea, no es tan representativo. El grueso de los ingresos de los equipos está en los derechos de transmisión, en la publicidad estática, en la publicidad en las playeras. O sea, no hay exposición ahorita de marcas, ¿no? O sea, no hay esa situación para que los clubes. Viene otra situación, Rodolfo. Ellos firman contratos por temporada. En el fútbol la temporada es por año, y el año en el fútbol en México y en el mundo es de junio o de julio a mayo. Ese es el año futbolístico, es la temporada, y se firman contratos por año. Pero si no tienes actividad desde marzo, abril, mayo, junio, ¿qué vas a negociar con el anunciante para el próximo año? No, pues no tienes nada, no hay producto. ¿Qué vendes? ¿Qué vas a negociar? No tienes nada que negociar. ¿De qué tamaño es esta crisis, Paco Arredondo? Qué terrible lo que nos está sucediendo. Lo que comentan algunos analistas económicos es que esto no se había visto nunca en la historia reciente, hablando de los últimos 100 años, nunca se había visto una crisis de este tamaño, no solo para México, para el mundo, porque ahora sí está impactando, porque ahora sí que junto con pegado la crisis de salud por el coronavirus, junto con la caída del precio del petróleo, la paralización de países, porque han sido países, y nos estamos hundiendo, y el fútbol es un paliativo emocional para la gente, es una manera de divertirse, es una terapia ocupacional que ayuda a aligerar las tensiones, y ni eso tenemos. Por eso surgió la idea, Rodolfo, de crear esta I-Liga. La I-Liga, sí. Sí, se llama I-Liga, que la puedes seguir a través de TUDN, TV Azteca, de Claro Sport, con los videojuegos, y cada club pone 3 jugadores, no sé, por darte un nombre, Nahuel Guzmán de Tigres jugó, Giovanni Dos Santos del América jugó en esos videojuegos el pasado fin de semana, y es una alternativa para darle un entretenimiento a la afición, y mira que ha tenido una reacción muy importante esta liga. Obviamente entre las generaciones que crecieron con estos videojuegos, ¿no? Quizá los más grandes no estamos tan atrapados, pero en las generaciones más jóvenes sí ha tenido una respuesta y una penetración importante
esta I-Liga. Basta con revisar las redes sociales, basta con revisar un poco las publicaciones y se está hablando sobre esa situación. Sí, es lo del futuro, espero que no vaya a ser... El futuro nos alcanzó. Bueno, tú escribiste un artículo, ¿no? Que se llama Una realidad que los alcanzó. Es algo muy similar, lo escribiste, aquí la tengo, lo escribiste el 18 de abril. Sí, el pasado fin de semana. Sí, planteábamos esa situación, ¿no? De que tenían que buscar alternativas, y ese artículo va referente a lo que sucedió el viernes pasado con la reunión de dueños de los equipos de la Primera División o Liga MX para poner un alto a otra parte de la industria, como era el ascenso, para dar paso a una creación de una liga de expansión o de desarrollo. ¿Por qué se tomó esta decisión? Pues porque hay crisis en esa liga de ascenso. Están perdiendo alrededor de 25 millones de pesos anuales nada más en cuanto a ingresos los equipos en el ascenso. Eso les hace un boquete enorme al momento de tratar de cumplir nóminas, pagos de jugadores, nóminas de pagos de empleados, y eso va desencadenando una cadena que hoy los dueños o los mayores inversionistas o los grandes inversionistas trataron de frenar para evitar problemas como los que tuvieron con Veracruz, con Lobos WAP, dos entidades que terminaron pagando 120 millones de pesos para quedarse en la primera división, pero después no tuvieron dinero para solventar los gastos diarios, para sostenerse, de nóminas, para sostenerse. Esa es la realidad del fútbol, por eso a eso me refería, que la realidad nos alcanzó. Exacto. Así es, y ya nos está alcanzando a todos la realidad. Paco Arredondo, eres muy gentil, muy amable en tomarnos la llamada y en abrirnos los ojos a quienes no teníamos ni la más remota idea de lo que representa esta industria del fútbol hoy en crisis, junto con todas las industrias que hay en México. Fíjate que alguien me decía, Rodolfo, y agradeciendo los minutos que me permiten expresarme y sea en contacto con tu auditorio, siempre me han dicho, desde que me dedico al periodismo deportivo, desde 1993, que a mí no me gusta el fútbol. La gente cree que no me gusta el fútbol, pero siempre he hecho este tipo de periodismo, el de investigación, el de ir más allá del correr de la pelota, ¿no? Y hace poco un compañero en Televisa me decía, estás en tu auge, ¿verdad? Estás en tu momento, con toda esta grilla, con todo esto que pasa. Pues es la otra parte de la industria, es la otra parte del fútbol, ¿no? Sí me gusta el fútbol, me gusta ver los partidos, pero yo no sé si lastimosa, afortunadamente me ha tocado vivir el otro lado del fútbol, basado en el periodismo más de investigación, más profundo, y esa ha sido mi formación, ¿no? Pasar por empresas como Radio Centro, pasar por mi casa editorial, que fue durante muchos años el periódico financiero, pues tú dirás que mi formación fue totalmente investigativa, ¿no? Claro, y que eso vale mucho, Paco Arredondo, porque... Sí, muchas gracias. Sí, porque los deportes, mira, digo, con todo respeto para muchas personas que son buenos cronistas, pues sí, y no digo el nombre de un señor que no tiene, bueno, ni para qué lo menciono, pero es muy buen cronista, pero de ahí no pasa, y claro. los deportes requieren también de esta narrativa informativa, que es la investigación. Esto que tú estás comentando es la esencia de lo que está pasando, porque todo es que finalmente es una industria, Rodolfo. Hace muchos años se hablaba en el deporte amateur, se hablaba mucho, o en el deporte olímpico, que hoy le llaman, se pujaba mucho porque me acuerdo de artículos que se escribían o notas periodísticas o las preguntas iban encaminadas hacia el sector amateur. ¿Qué tanta importancia tendría el apoyo de la IP? Se hablaba de la IP en ese momento, es que hoy la iniciativa privada, ¿no? Sí. Entonces, hoy, 27 años después, es una realidad. La IP o la iniciativa privada invirtió más fuerte en el deporte y hoy tenemos resultados como estos, como es el béisbol, como es el fútbol, como es el apoyo a los atletas mexicanos, pero hoy es una realidad. De 27 años después, hoy es una realidad. El apoyo de la IP es fundamental, pero hoy la IP está golpeada por el COVID-19. Y muy golpeada. Yo me quedé con ese comentario que nos hiciste en la intervención anterior, donde la llamaste industria del fútbol,
tienes mucha razón, esta es una industria y esta es una aportación importantísima al Producto Interno Bruto, y si nos lo permites, Paco Arredondo, si tú no lo permites, desde luego, que siguiéramos en contacto, en comunicación, porque esto, lamentablemente, esto va a seguir, y hay que seguirle dando el carácter informativo y de investigación que tú estás haciendo. Rodolfo, a la orden, como siempre, y las veces que ustedes gusten, yo estoy aquí al pendiente para platicar contigo y con todo el auditorio, sin ningún problema. Muchas gracias, un abrazo, Paco Arredondo, un abrazo virtual. Un abrazo, buen día. Buen día para Paco. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia.